Bien, continuamos con esta clase de, estamos en la introducción de la administración, viendo los orígenes y la evolución, sus antecedentes históricos. Nos remontamos al Arsenal de Venecia, que quizá fue la más grande planta industrial de aquella época. Fueron 60 acres de tierra y agua y utilizó 2000 trabajadores. Entonces, fíjense las áreas que tenía Venecia: numeración y almacenamiento de partes acabadas, línea de montaje y equipamiento de las galeras, prácticas del personal, tipificación de las partes, control contable, control de inventarios y control de costos. Administración pura, allí en el Arsenal de Venecia. Vemos otro periodo, eh, vemos cómo surgen algunos antecedentes como Maquiavelo en Roma, James Stewart en Inglaterra, Adam Smith en Escocia, Eli Whitney en Estados Unidos, Matthew Boulton en Inglaterra y Robert Owen en Escocia. Entonces, Maquiavelo es el príncipe y los discursos, uno de sus libros donde hace los grandes aportes de la administración y pone influencia en tres cosas. Número uno, la dependencia de la aprobación de las masas, donde él dice que el poder fluye de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. El liderazgo describe líderes o administradores: el que es natural, el que nace así, y el que adquiere los conocimientos. Y habla del derecho a la supervivencia, donde todos buscan perpetuarse y nadie quiere extinguirse. Adam Smith es otro pensador de aquella época. Habló mucho de la división del trabajo, sobre la acumulación del capital y sobre la competencia. No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Este es una máxima de él que tiene mucha razón, y tenemos que considerarlo. Robert Owen, entonces él habla acerca de mejorar las condiciones en las que vive el ser humano, mejorar el medio ambiente, habla de mejorar los salarios, reduciendo las jornadas de trabajo a 10 horas. Bueno, estoy poniéndolo en el contexto en lo que escribe Owen, no estoy hablando año 2021. Pero su discurso tiene mucha aceptación, dice que hay que facilitarle viviendas dignas a los empleados y buena educación a los hijos de los trabajadores. Se muestra a favor de leyes que regulen los horarios y que prohíban el trabajo infantil, y Owen defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en el cooperativismo. Su planteamiento era un sueño porque pretendía sustituir el sistema capitalista por uno más justo. Entonces, hoy estamos en un mundo globalizado muy difícil. Vemos otra parte de este estudio, la línea del tiempo: Charles Babbage, Henry Poor, Daniel McCallum, Joseph Warton, Henry McCalfee, Henry Tawney y Frederick Taylor, ya de los más contemporáneos. ¿Sí? Entonces, estos cuadros son bien importantes porque nos hablan cuáles fueron las propuestas de ellos a través de los tiempos. Ustedes pueden tomarle alguna fotografía y pasarlo en sus apuntes, estos cuadros que les he estado dando, que están sintetizados, y aquí los desarrollo. Entonces, en el Imperio Inca se comienza a dar una división del trabajo, se hace un sistema de abastecimiento a través de los silos, planeación y racionalización, la distribución justa de los recursos.
Vemos principios de jerarquía y autoridad en el imperio inca, asignan funciones y responsabilidades sociales, generan sistemas de control, auditores, mediante el tucuy ricuy, ojos y oídos del inca, auditores, perdón, prioridad a la educación con escuelas y maestros seleccionados y muy considerados, y un sistema o sistemas de organización del trabajo agrícola. Y llegamos a esta parte que es muy importante que ustedes tengan en sus apuntes: las 6 etapas de las historias de las empresas. La etapa 1, la etapa artesanal, desde la antigüedad hasta antes de la revolución industrial, comprende hasta el año 1780. La segunda etapa es una transición a la industrialización, tenemos ahí la primera revolución industrial. La tercera etapa tenemos un desarrollo industrial después de la segunda revolución industrial, llegando casi a pasar el año 1900. Tenemos un gigantismo industrial después de la primera y la segunda guerra mundial. Entre las dos guerras tenemos un gigantismo industrial. Tenemos una etapa moderna desde la segunda guerra mundial hasta la actualidad, y nos encontramos ahora en una globalización, el cerebro humano por la máquina electrónica. Ahora vean ustedes qué teorías fueron enfatizadas en estas etapas. Vemos en la 1 y 2 que no hay teorías, pero en la 3 del desarrollo industrial aparece la administración científica. En el gigantismo industrial se hace énfasis en la estructura organizacional, en las personas, y tenemos la teoría clásica, neoclásica de las relaciones humanas. En la organización moderna, en la etapa moderna, la estructura es organizacional en las personas, en la tecnología, en el ambiente, y se incluyen la estructura de la burocracia, la estructuralista, la del comportamiento y situacional. Y la globalización, que es la última etapa, pues se centra en el medio ambiente y empiezan a generar la teoría de la situación. ¿Qué hay en la etapa artesanal? El régimen productivo se basa en los talleres de los artesanos y en la mano de obra intensiva y no calificada empleada en la agricultura. Predominan talleres y las granjas que utilizan el trabajo de los esclavos y emplean herramientas rudimentarias. Todavía quedan vestigios del feudalismo y el sistema comercial se basa en el intercambio local. Se pasa un periodo de transición artesanal a la industria, y los dos elementos representativos es el carbón, fuente básica de energía, y el hierro, material básico. Crece la mecanización de los talleres y específicamente crece la industria textil. En la agricultura aparecen para el año 1792 la desmontadora de algodón, gracias a la máquina de vapor y a la fuerza que ésta imprime en la producción. Nace el sistema fabril. Los talleres mecanizados se convierten lentamente en fábricas dotadas de enormes y pesadas máquinas que sustituyen las labores humanos. Los transportes empiezan a tener auge con la navegación de vapor, la invención de la locomotora a vapor, y las primeras vías férreas van comunicando a todos los estados, países, por medio de estas vías del tren. Así es que las comunicaciones avanzan y se hacen realidad después del telégrafo y el sello postal. Los dos grandes componentes en el desarrollo industrial es el acero y la electricidad. Todavía siguen siendo dos grandes componentes hoy en día. Se reemplaza el hierro por el acero como material industrial, y el vapor es reemplazado por la electricidad. Y los derivados del petróleo son las fuentes principales de energía. Aparece el motor eléctrico, y los avances científicos y tecnológicos ejercen un dominio en la industria que está surgiendo. Se llevan a cabo transformaciones radicales en los medios de transporte. Surge el automóvil, el avión,
En las comunicaciones el telégrafo inalámbrico, el teléfono y el cinematógrafo. El capitalismo industrial se ve desplazado por el capitalismo financiero. Aparecen los bancos, las instituciones financieras, los mercados de divisas y de productos que se ofertan, y las empresas experimentan burocratización. Quiere decir que van teniendo más personal de escritorio para la función empresarial. Llegamos a la fase del gigantismo industrial. Se utilizan tecnologías avanzadas. Atraviesa la Gran Depresión económica del año 1929 y las empresas alcanzan tamaños enormes en carácter internacional y multinacional. Aparecen las petroquímicas y en cuanto a transportes, la navegación de gran calado, vías férreas y carreteras, el automóvil, el avión van ganándole mucha ventaja al radio y a la televisión. En el mundo moderno tenemos una clara separación entre países desarrollados y subdesarrollados y los que están en vías de desarrollo. Vemos que los fines comerciales nos sorprenden cada vez más cómo se hacen los procesos de comercialización. Se da lugar, aparecen nuevos productos sintéticos y empezamos a tener nuevas fuentes de energía como la energía nuclear, solar, pero seguimos dependiendo del petróleo y la electricidad. En la etapa moderna aparecen las nuevas tecnologías como el transistor, el circuito integrado, que le dan vida a la televisión a colores, el sonido de alta fidelidad, la computadora, la calculadora electrónica, los teléfonos, la televisión satelital, la reproducción de microchips en los automóviles, y las empresas empiezan a desarrollar investigación y avances tecnológicos y se empiezan a generar grandes consorcios comerciales, por lo que se tiene que estratificar entre la gran empresa o macroempresa, la mediana empresa y la microempresa. En esta etapa que se comenzó del 1980, que estamos viviendo hoy en día, que ya tiene 40 años, una etapa de globalización, se empiezan a presentar todas clases de retos y desafíos por las competencias, por lo que se ha generado hasta este momento. El sector económico atraviesa por grandes núcleos globalizadores. Ustedes a través de Amazon, a través de Mercado Libre, a través de plataformas digitales, usted puede comprar productos desde cualquier punto del globo terráqueo. Hoy en día el comercio virtual es una extensión de este proceso de globalización. Y empiezo a ir cerrando esta presentación con lo que dice Oleg Brillant: observe todo aquello que acontece inesperada o frecuentemente y sin embargo nosotros nunca lo consideramos. Conclusiones. Para poder entender la administración hay que conocer la historia de la disciplina. Debemos entender que el hombre comienza a trabajar en sociedad porque no puede vivir como un hombre aislado. El surgimiento de la administración es importante a través de la historia social. La administración hace que los recursos sean productivos. La realidad es indispensable y esto explica por qué creció con tanta rapidez la administración. El ser humano es social y tiende a organizarse. La historia de la humanidad se puede contar a través de organizaciones sociales, tribus, constructores, emperadores, y todo lo que se dio en la agricultura da paso a la creación de las pequeñas comunidades. Si nosotros revisamos con mayor detenimiento la historia, vemos que algunos pueblos trabajaron unidos en organizaciones tales como ejércitos griegos, romanos, Iglesia Católica Romana, las compañías de las Indias Orientales, etcétera, etcétera. Así pues, la sociedad se ha ido transformando a través de los siglos y la industria ha sido un factor importante para
el desarrollo y la evolución de la administración, los conocimientos que se tienen sobre administración han sido empleados en estas revoluciones industriales que han dado forma a nuevas organizaciones de comercialización o de empresa, y la empresa industrial empieza a tomar auge a gran escala y a ser un factor detonante en la economía. Esa es a grandes rasgos la historia y evolución del concepto y de la teoría de administración.